sea, hermanos, hay que seguir orando. Hay que seguir orando, acuérdense, esa es una de las razones por las cuales la graduación la vamos a tener que hacer probablemente a puerta cerrada. Nada más, pues ya les había explicado, ¿verdad? Entonces, para no darle otra vez ahí. Y otras actividades que yo tenía pensadas, hermanos, también. Yo la próxima semana iba a salir a predicar fueras y también me cancelaron, ¿verdad? La salida esa, porque el lugar a donde iba a ir, pues creo que hay más casos que aquí, en Saltillo, y pues las iglesias otra vez creo que las van a volver a cerrar. Entonces estemos orando, hermanos, por todo eso. Y hay hermanos que sí van a seguir haciendo sus conferencias. Acuérdense, hermanos, si ellos las hacen, allá ellos, bajo su responsabilidad, pero yo no quiero arriesgar a nadie innecesariamente, hermanos. Entonces, es otra razón, ¿verdad?, por la cual no vamos a tener nuestra conferencia de misiones este año, hasta el próximo, ya lo habíamos hablado, ¿se acuerdan? Entonces hay que estar orando, hermanos, para que esto se acabe, o que aminore, ¿verdad?, conforme va pasando el tiempo, para poder tener las actividades que a nosotros nos gustan, a los cristianos, ¿verdad? A los cristianos nos gustan, a los inconversos no les gusta, pues ni modo, ¿verdad? A nosotros es lo que nos encanta, escuchar la palabra, escuchar la palabra de Dios, estar con los cultos, conferencias y todo ese viste que nos encanta, ¿verdad? Decía mi abuela, nos encanta el mitote. Dicen, los hermanos no toman ni fuman, pero cómo tragan, ¿verdad? Así decía, ¿verdad? A lo mejor decir, hermano, yo conozco gente así como, bueno, esos no son hermanos probablemente, ¿verdad? Pero hermanos, entonces oremos, hermanos. Oremos. El hermano Abraham anda por aquí, hermanos. Abraham Castillo, no sé si ya lo vieron algunos, por ahí andan dando tumbos. No se quieren, por ahí andan. Andan de visita por aquí con sus papás porque creo que están enfermos. Están orando por ellos, ¿sí? Muy bien. El hermano Roblero la próxima semana va a andar por aquí. El hermano también, me olvidó su nombre, Daniel, también van a andar por aquí, van a venir a una conferencia, pero creo que de pasadita van a andar por aquí, entonces también estamos orando por ellos, hermanos, ¿sí? Amén. Muy bien. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 27, hermanos, por favor. Mateo capítulo 27. ¿Sí? Mateo capítulo 27. Vamos a hablar sobre... ¿Sí? Mateo 27. Vamos a hablar sobre los Judas en la iglesia. No se crean, vamos a hablar de esto. Pero estaría bueno un día, ¿verdad? De repente hay unos hermanos con espíritu de Judas, dijo uno por ahí. Bueno, vamos a hablar, hermanos, de Mateo 27, 32. Mateo 27, 32 se llama Crucificando a los Judas. No es cierto tampoco. Mateo 27, 32. ¿Sí? Amén. Yo lo leo, usted me sigue ahí con su vista. Yo le digo hasta cuándo nos detenemos. Dice: cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Fíjese bien, quiero que se detenga ahí donde dice cuando le hubieron crucificado. Repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían:
a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. ¿Y qué dice? Y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora. Si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué significa entregó el Espíritu, hermanos? Murió. ¿Sí? Recuerde cómo empieza esa historia, hermanos. Comienza con un hombre que lo obligaron a que llevara la cruz. Después, en los siguientes versículos, hermanos, le dieron a beber vinagre, pero llegaron a ese lugar llamado el monte de ¿qué? De la calavera, ¿sí? O Gólgota, ¿verdad? Después, hermanos, dice el versículo 35, lo hubieron crucificado. No sabemos, hermanos, porque la Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo fue la agonía de Cristo. No sabemos, estoy hablando de horas, minutos y segundos exactos, porque en la Biblia no lo dice. Lo que sí sabemos, hermanos, es lo que nos dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan en unos pasajes. Hermanos, que la cruz que llevaba Jesús, sabemos por qué la llevaba, hacia dónde iba. La llevaba para que lo crucificaran en ella, para que lo mataran ahí, y ahí Él diera su vida. Ahora, mientras sucedía todo eso, hermanos, dice que lo pusieron en una cruz. Y mientras lo ponían en la cruz, pusieron un letrero. Y ese letrero que decía, hermanos, dice ahí: este es ¿qué? Jesús, el Rey de los judíos. No lo pusieron, hermanos, como algo que fuera verdadero, aunque sí era. Lo pusieron, hermanos, como una burla a Jesús, porque era lo que Él siempre decía, que Él era su Mesías, que Él era su Rey. Entonces ellos, en forma de burla, pusieron ese letrero ahí. Aquí está el Rey de los judíos, ¿verdad? Y lo que ya sabemos. Ahora, después de eso, hermanos, que lo crucifican, le ponen a dos ladrones, uno en un lado y el otro en el otro lado, y dice que los dos, hermanos, ¿qué hacían los dos? Le injuriaban. Los dos le estaban diciendo cosas a Jesús para variar. Jesús venía caminando de todo el camino, hermanos, rumbo al Gólgota, al monte de la calavera, hermanos, y por el camino muchas gentes tal vez le iban diciendo cosas, no lo sabemos exactamente. Pero algunos pasajes nos dan a entender, hermanos, que todo el camino que Jesús, hasta llegar a la cruz, Jesús fue hostigado, hermanos. Jesús fue hostigado, fue degradado por las palabras que le decían, por el trato que le hacían, hermanos, y mentalmente dicen algunos doctores, hermanos, que lo que Cristo pasó antes de llegar al Gólgota, hermanos, era algo que lo podía haber vuelto loco. Pero no fue así. Sabía lo que estaba haciendo. Ahora, hermanos, cuando estos dos hombres le injuriaban, Jesús clamaba, hermanos, y decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era tan grande la desesperación de Cristo, hermanos, al sentirse solo. Imagínense, hermanos, el Señor Jesús se sintió solo. Había muchas personas alrededor a las cuales Él había ayudado. Había muchas personas alrededor a las cuales Él había sanado, con las cuales había comido tal vez, a las cuales habían escuchado alguna enseñanza de Él.
Y en ese momento, hermanos, a pesar de estar rodeado de tanta gente a su alrededor, Jesús estaba solo, hermanos. Si no, no hubieran obligado a ese hombre a llevar la cruz. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaba Pedro que dijo, Señor, yo hasta la muerte contigo? Ya sabemos lo que pasó con ellos, ¿verdad? Huyeron. Hermanos, después de esto, hermanos, Jesús clamaba, hermanos, Padre, ¿por qué me has desamparado? Le traen una esponja y le empiezan a mojar, y le dicen, las otras personas le dicen, déjalo que venga Elías, porque parece que le está hablando a él, pero no le estaba hablando a él, estaba hablando ¿a quién? A su padre. Después de eso, hermanos, pasó algún tiempo, Jesús clamó por última vez a gran voz. No sabemos lo que clamó, pero probablemente fue lo que dicen los otros evangelios: consumado es. ¿Qué significa consumado es? El trabajo ya se hizo. A lo que vine ya está hecho. Y enseguida entregó el Espíritu. O sea, murió. Hermanos, enseguida que Jesús murió, dice el versículo 51, el velo del templo. ¿Qué pasó con el velo del templo, hermanos? Se rasgó. Había un velo, hermanos, que separaba un lugar de otro. Era inaccesible. Pero cuando Jesús entregó su espíritu, ese velo se rasgó. Ya sabemos lo que significa, ¿no? Espero que sí. Pero no fue todo lo que sucedió. La tierra, dice ahí, ¿qué pasó con la tierra, hermanos? Tembló. Qué increíble, hermanos, eso, ¿verdad? Yo nunca he estado donde alguien murió y haya temblado. Más bien, esa persona se murió por el temblor. Las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos muertos o cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, hermanos. ¿Sí está entendiendo lo que sucedió? Enseguida que Jesús, hermanos, entregó el Espíritu, se partió el velo, hubo terremoto, tembló la tierra, se abrieron los sepulcros o las tumbas, y los cuerpos de los santos que habían estado dormidos se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, dice el versículo 53, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, hermanos. Miren lo que sucedió. Salieron los muertos, ¿de dónde, hermanos? De los sepulcros. ¿Y a dónde fueron, hermanos? A la santa ciudad. A su casa, o no sé a dónde, ¿verdad? Pero se fueron a la santa ciudad, hermanos. Imagínense, como los muertos vivientes. Salieron todos aterrados, todos sucios, no sé cómo saldrían, hermanos, pero salieron y salieron todos directo a la ciudad. Solo imagínense, hermanos, a las personas al ver a todos los muertos resucitar, bueno, a todos los santos, porque no habla de todos, solo de los santos que resucitaron. ¿Usted no se ve asustado? Dice, oye, tú no estabas muerto. Yo me casé con la viuda. No, no es cierto, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Oye, no es el hermano que se había muerto. Sí, pero míralo, ahí anda otra vez. Hermanos, ver esto y no creer es algo increíble, hermano. Y luego, hermanos, dice el 54, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, o sea, los que estaban vigilando, vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, ahí está lo que quiero hablar más al ratito, más adelante, pero ¿qué dice ahí? Verdaderamente este era Hijo de Dios. Escuchen bien lo que dijeron, hermanos. Verdaderamente este era Hijo de Dios.
¿Qué tuvo que pasar para que ellos creyeran? Todo lo que acabamos de ver. Le quiero predicar, hermanos, en esta hora, no creo que me alcance el tiempo. Le quiero predicar, hermanos, sobre las 10 actitudes. Por eso le digo que no voy a acabar. Las 10 actitudes del mundo hacia la cruz de Jesús. Y son las mismas que todavía existen, hermanos. Las 10 actitudes del mundo hacia la cruz de Jesús. Va a ver que usted se encontraba en una de las que voy a mencionar, o se encuentra en alguna de las que voy a mencionar. Pero vamos a aprender, hermanos, con este pasaje. Nosotros ya sabemos, hermanos, que la muerte de cruz, o la muerte en la cruz, era la más cruel de todas las muertes. Y Jesús murió en una cruz. Todo el mundo lo sabe. La mayoría del mundo lo sabe. Que Jesús murió en una cruz. Los religiosos lo cargan aquí, ¿o no? Aquí. Algunos otros lo ponen en la pared. Algunos otros lo están tatuado en sus brazos, sus piernas. Algunos otros se ponen una cruz aquí. Pero todos, hermanos, saben lo que sucedió en la cruz. Hasta la persona más ignorante, hermanos, en ocasiones, hablando religiosamente, sabe lo que sucedió en la cruz. Es la escena, hermanos, más cruel de todas las que usted puede ver en la Biblia, hermanos. La muerte de la cruz. No tanto por el daño moral que le hicieron al Señor Jesús, pero también por el daño físico que le hicieron al Señor Jesús. Porque en el libro de Isaías, hermanos, capítulo 53, se nos dice que fue molido. ¿Sí sabe qué significa? Molido a golpes por nuestros pecados. Hermanos, fue un daño tan tremendo, fue una escena tan desgarradora, que usted ahí vea un pasaje, hermanos, donde dice que pasaban los hombres y solamente meneaban la cabeza por lo que estaban viendo. Pero en el libro de Isaías dice que escondimos de él el rostro. ¿Por qué lo menciona así, hermanos? Porque la gente no podía mirar directamente al rostro del Señor Jesucristo, porque les daba asco lo que estaban viendo, porque les daba náuseas o cosa ver, hermanos, una bola de carne pegada en una cruz, porque eso era lo que había pasado con Cristo. Las peliculitas que pasan ahí no se acercan a la realidad, hermanos. El Señor Jesucristo fue molido a golpes, hermanos. Literalmente. Todo el mundo sabe eso. Pero nadie, hermanos, dice como estos hombres verdaderamente ese era el Hijo de Dios. O a lo menos no lo dicen con fe. Hermanos, por esta escena, hermanos, que vemos allí, hermanos, y la leemos en Isaías y en otros pasajes, hermanos, nos muestra perfectamente, hermanos, que ni aún, hermanos, la cruz de Jesús, hermanos, que mucha gente, hermanos, no toma en serio lo que sucedió en ese lugar. En el monte, ese monte existe, hermanos. ¿Sabía que ese monte existe? Si usted va y busca, hermanos, en el mapa, creo que ya me lo robaron, no, aquí está. Aquí en este mapa, hermanos, yo tengo un mapa de Jerusalén, hermanos, y por aquí creo que está el monte de la Calavera, si no me falla la geografía. Déjame le digo dónde está. Está en inglés. ¿Alguien sabe inglés, hermanos? Nadie. Bueno, no sé dónde está, pero por aquí está en un lugar de estos, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese lugar existe, hermanos. Existe también la tumba de Cristo, aparentemente. Digo aparentemente no porque no esté, sino porque no están seguros si es exactamente o no. Pero, hermanos, el mundo sabe lo que sucedió en la cruz. Hermanos, y saben quién murió en esa cruz.
saben que murió el Salvador del mundo. Saben que el hombre que moría y agonizaba en esa cruz era Él. Pero hermanos, el mundo no cambió. El mundo no ha cambiado. El mundo sigue viviendo como quieren vivir. El mundo sigue pensando de Cristo lo que quiere pensar. Sus detractores no lo entienden. Sus amigos, sus propios amigos, a los que Él les llamó amigos, lo abandonaron. Sus parientes se deslindaron de Él. Sus hermanos, sus más grandes seguidores, como sus discípulos, lo abandonaron también. Hermanos, no importaba, hermanos, no importaba quién estaba en la cruz en este momento. Solamente había una multitud enardecida queriendo ver a alguien morir sin haber hecho absolutamente nada malo, hermanos. Sus palabras, hermanos, sus enseñanzas no importaron cuando Él llegó a la cruz. Todo se olvidó en la cruz. Jesús fue abandonado en la cruz. Jesús fue abandonado por su propio Padre, hermanos, en la cruz. Él lo dijo: ¿por qué me has desamparado? Hermanos, pero déjame decirte algo. En estos días en los que vivimos, hermanos, el mundo no ha cambiado. Si Cristo viniera otra vez, el mundo lo volvería a crucificar. Se lo aseguro 100%. Y algunos de nosotros tal vez seríamos espectadores como aquellos que lo seguían de lejos, por miedo, por vergüenza o por lo que sea. Pero lo bueno es que no somos del mundo, hermanos. Somos hijos de Dios. Pero vamos a ver las 10 actitudes, hermanos. No nos va a alcanzar el tiempo. Del mundo hacia la cruz de Jesús. Ahí mismo está todo, hermanos. Vamos a Mateo, por favor. Mateo 27. Mateo 27, versículo 32, hermanos. ¿Listo? Amén. Dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. La primera actitud, hermanos, que el mundo tiene hacia la cruz de Jesús, ¿sabe cuál es? La obligación. Le voy a decir por qué. Yo siento, hermanos, que este mundo muchas veces está siendo obligado a seguir la cruz de Jesús, hermanos. Es más, yo creo que la gran mayoría del mundo se siente obligado a seguir la cruz de Jesús. Y le voy a decir por qué. Solo es, hermanos, que una persona diga: yo quiero seguir a Dios del mundo. Yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero empezar a relacionarme con aquellos que dicen o que profesan que son seguidores de Jesús. Hermanos, pero de alguna manera ellos son obligados a seguir a Jesús, a la cruz de Jesús, pero a través de la religión, hermanos. Y el mundo así vive. Hermanos, los católicos están obligados a seguir la cruz de Jesús, hermanos. ¿Por qué? Porque a ellos no les nace hacer lo correcto. A ellos no les nace dejar de tomar. A ellos no les nace dejar de fumar. A ellos no les nace dejar el adulterio, la fornicación, la lascivia y la lujuria. A ellos no les nace. ¿Por qué? Porque es una obligación ir a la iglesia. Es una obligación seguir a sus ídolos que ellos quieren. Es una obligación que se les ha dado desde que son niños. Los obligan a que se, ¿cómo se llama esa? Que te vistes de blanco. Comunión. El kinder, ¿no? La primera comunión. Los obligan, hermanos. Yo lo he visto, hermanos, cuando hay niños que se interesan en las cosas de Dios y empiezan a venir al club de niños, hermanos. Nunca les hacen caso a sus papás, nunca les interesa que vayan a la iglesia, pero cuando los niños empiezan a ver las cosas que son verdaderas, ¿qué es lo que dicen los
padres, ya no vayas ahí. Pero ese ya no vayas ahí no es porque se van a cambiar de religión. Ese no vayas a la iglesia es porque están viendo cambios en sus hijos y no quieren ellos cambiar. Hermanos, el mundo no quiere cambiar. El mundo se siente obligado a una religión, hermanos. Los mismos homosexuales se sienten obligados a una religión. Solo es que el Papa, ese mentiroso, hermanos, diga que los homosexuales también lo pueden hacer y ya lo van a hacer con todo gusto. Pero hermanos, la obligación, hermanos, siempre ha existido. Hay personas que no son sinceras, hermanos, que andan atrás de la cruz de Jesús. Y yo espero, hermanos, que aquí no haya personas obligadas. Obligadas a seguir la cruz de Jesús. Usted debe cambiar su actitud si usted tiene una actitud de obligación. No venga a la iglesia por obligación. Venga a la iglesia porque hay alguien que murió por usted en la cruz del Calvario, que sufrió todo lo que sufrió para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Pero hermanos, yo me temo que muchos cristianos están siendo obligados, hermanos. Muchos hijos de cristianos están en la iglesia porque los obligan a venir, hermanos, pero no quieren venir. Si le tocara decidir a ellos, ellos no quisieran venir. No sigas a Cristo por obligación. Este hombre llamado Simón, de seguro iba cerca, pero no le ayudaba. Lo iban viendo, hermanos, que se iba cayendo. Lo iban viendo a nuestro Señor que iba con la cruz pesada, hermanos, sin dormir, sin comer. Y aparte lo habían golpeado, hermanos. ¿A poco nadie se podía compadecer de él? ¿A poco nadie podía decir, déjame te ayudo, vamos a ayudarle, déjame que descanse un rato? No, tuvieron que obligar a alguien a llevar la cruz de Jesús. Hermanos, el mundo está obligado, hermanos, pero nosotros no, hermanos. Hermanos, es verdad, hermanos, que a veces sí tenemos que obligar a ciertas personas a que vengan a la iglesia. Andamos atrás de ellos, vente a la iglesia, hermanos, pero solamente lo hacen por obligación. Y así no es, hermanos. Este hombre fue obligado. Él no quería, hermanos, a pesar de ver lo que estaba sucediendo. Y sabe qué, hermanos, no hay peor cosa que llevar la cruz por obligación, hermanos. Te lo digo por experiencia. 19 años llevando la cruz por obligación. No disfrutas, hermano. Te sientes la persona más hipócrita de todo el mundo. Te consume. No te deja dormir. Porque llevas algo que no quieres llevar. Llevar la cruz de Cristo, hermanos, es un deleite. Debería ser un deleite. No quieres llevar la cruz porque si la llevas vas a tener que negarte a ti mismo. Mire lo que dice Mateo 16, hermanos. Mateo 16, 24. ¿Listo, hermanos? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice, hermanos? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. ¿Tú ya tomaste la cruz? ¿Está pesada la cruz, hermanos? Pesa. Si no, pregúntenle a nuestro Señor. ¿Pesa la cruz? Sí pesa. Pero para poder cargar esa cruz, tienes que negarte a ti mismo. Si no, no vas a poder. Vas a dejar la cruz en ciertos lugares y en ciertos lugares la vas a cargar. Hermanos, pero hay un versículo que dice, hermanos, otro pasaje, que niéguese, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cada cuándo debe llevar la cruz un cristiano, hermanos? Cada día. Todos los días. O solamente los lunes no eres cristiano, los martes sí eres, los miércoles sí eres, los jueves no, los domingos en la mañana sí, los domingos en la tarde no. Así no es. Déjame decirte algo, te están obligando a llevar la cruz.
Y más vale que si hay alguien aquí que se siente obligado, deja voy porque si no van a decir, deja voy porque si no me van a ver mal. Es mejor que te rindas a Cristo de una vez. Y es mejor que dejes de llevar la cruz por obligación. Porque llevarla por obligación, no, hermanos, no puedes vivir así. Hermanos, nadie quiere llevar una cruz así. Sí podemos obligarlos, hermanos. Sí podemos obligar a alguien. Sí podemos obligar a un amigo y decirle, vete a la iglesia, porque yo digo, porque soy tu amigo, si no, no te presto dinero, si no, no te ocupo, si no, no te doy esto. Está bien si quieres obligarlo que venga, pero un día va a tener que tomar una decisión de no ir a la iglesia o de seguir a Cristo por obligación. Jesús mismo lo dijo, fórzalos a ¿qué? A entrar. ¿Se acuerdan? Fórzalos a entrar. Pero una vez que están adentro, ora por ellos para que no lleven la cruz por obligación. Amén. Hermanos, ¿y saben que esta es la actitud que tiene el mundo hacia la cruz? La obligación. ¿Por qué creen, hermanos, que nos critican tanto, hermanos? Yo sé que a veces los cristianos no se comportan como deben comportarse, pero ¿por qué creen que nos critican tanto? Porque nosotros no llevamos la cruz por obligación como ellos. Ahí no aparece cada diciembre a los católicos, ahí les ponen que den el diezmo. ¿Sí o no? ¿Y lo dan? ¿Quién sabe? Pero lo están haciendo por obligación. Cuando yo he estado, bueno, no estaba en misas, pero yo he estado con personas que me han dicho, hermanos, que el padre nunca les anda predicando del pecado, hermanos. El padre les anda predicando de cosas así, no sé, que fue a Cancún, no sé a dónde, o chistes de Pepito, hermanos, pero nunca vas a escuchar una predicación, y ojalá a lo mejor algún día sí, en una iglesia católica que les digan a los borrachos que se van a ir al infierno, porque es lo que dice la Biblia. Amén. El día que en las iglesias católicas les empiezan a predicar del pecado, se les vacían las iglesias y hasta los pobres padrecitos los andan linchando. ¿Pero sabe por qué? Porque toda esa gente, hermanos, ¿sabe cómo lleva la cruz? Por obligación. ¿Y usted? Espero que no la lleve por obligación. Número 2. Las 10 actitudes del mundo hacia la cruz, la obligación. Número 2, mire lo que dice Mateo 27. Mateo 27, 33 al 35. ¿Listos? Amén. ¿Qué me dice? Amén. ¿Sí, vamos? Amén. Dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sabe, hermano, cuál es la siguiente actitud que toma el mundo hacia la cruz? La oposición, hermano. ¿En qué manera se estaban oponiendo estos hombres, hermanos, a él? Al causarle daño. ¿Qué hicieron, hermanos, cuando lo vieron crucificado? Dice, repartieron entre sí. ¿Qué cosa? ¿Qué le hicieron entonces, hermanos? Lo desnudaron. Lo desnudaron para reírse de él. Allí es cuando Pedro debió haber sacado la espada, ¿verdad? No es cierto. Pero, hermanos, lo siguiente que hace el mundo cuando comienzas a confrontarlo con la cruz de Cristo es la oposición, hermanos. Esta escena nos dice, hermanos, que la oposición era de la gente, hermanos, y estaban negando que ellos algún día habían recibido la ayuda de Cristo, hermanos, y ellos, esos mismos que le estaban quitando la ropa probablemente, o esos mismos que estaban ahí con el vinagre y lo que le estaban dando,
Jesús a esos mismos probablemente los había ayudado, hermanos. Pero ahora se encontraban oponiéndose a la cruz, hermanos, a la realidad, hermanos, y estaban negando la cruz. Hermanos, eso es una terquedad, hermanos, la que la gente tiene hacia la cruz, hermanos. Todo está bien. Tú puedes tener amigos inconversos, probablemente, a lo mejor los tienes, y todo está bien hasta que les dices que están haciendo algo malo. ¿Y sabes qué hacen? Se te oponen. Se convierten en tus enemigos. Amén. Pero cuando estabas con ellos te decían algo. Cuando hablabas igual que ellos te decían algo. Cuando tomabas junto con ellos te decían algo. Hasta decían que eras el mejor de los amigos. Te bolseaban, pero. Y ahora que tú les dices eso está equivocado, se oponen a la cruz de Jesús. A todos nos ha pasado esto, hermanos. Yo tenía un ex amigo cuando estaba en la prepa que se llamaba Javier. Él era más chico que yo por 2 años. Y un día le dije, yo ya tenía 18 años, y le dije, oye, vamos a comprar unas cervezas. Fuimos. Y a mí me las vendieron porque yo traía mi credencial de votar. Las eché en mi mochila. Nos fuimos a ver un partido de fútbol rápido en la prepa. O sea, rápido, lo vimos rápido, nos vimos más así. De fútbol rápido, y estábamos allí. Estábamos echándole y echándole y echándole y echándole. Hasta que ya andábamos todos así como que a un toyo, ¿verdad? Dijo mamá, como arañas fulminadas. Y recuerdo que había una muchacha que también se juntaba con nosotros y ella se puso muy mal. Se desmayaba, se caía, se temblaba toda y vomitó y muchas cosas desagradables. No sabemos qué le pasó. La sacamos de la escuela, la dejamos en la puerta de la escuela. Yo y mi amigo Javier nos fuimos. Es sinvergüenza, ¿no? La dejamos ahí tirada y nos fuimos. Pasaron 2 semanas y me dice Javier, me dice, oye Samuel, nos andan buscando. ¿Quién? El director, el subdirector y la prefecta de la prepa, porque dicen que regresando tú y yo vamos a ser expulsados de la escuela. Yo no quería estar en la escuela. Regresé. Había un maestro que se llama, el maestro me dice, Samuel, quiero hablar contigo antes de que vayas con el director. La directora, perdón. Dice, ya me echó un discurso, hiciste mal, es que tú eres mayor de edad y vas a tener problemas porque te van a decir que induciste a unos menores de edad y le van a hablar a las autoridades. Y ahí sí me dio miedito y dijeron, pero se va a arreglar este asunto. Yo nomás te digo una cosa, dice Samuel, todos los maestros se te van a ir encima, todos, porque la muchacha al parecer andaba drogada y dicen que tú se la vendiste. Sientes que se te viene todo encima. Son las consecuencias del pecado. Hicieron una mesa redonda todos los maestros. Había una maestra que hasta parecía que quería sacar la espada y mocharme la cabeza. La maestra Pilar me decía, vas a pagar, vas a pagar. Yo me estaba burlando de ella. Javier vino, el amigo, que era el punto, me defendió, me dijo, no es cierto, Samuel estuvo conmigo todo el tiempo, nunca sacó lo que dicen ustedes, él no traía drogas, él sí sacó de las botellas, pero no traía drogas, etcétera, etcétera. Y el testimonio de Javier me hizo que me ¿cómo se dice? ¿Absolvieron? Bueno, eso. Para no hacer el cuento largo, yo me salí después de la escuela, él también, agarramos rumbos diferentes. Me lo encontré como 3 años después en el centro. Yo andaba con mi abuelo me llevó a Coppel a comprarme unos lentes. En aquel entonces mi abuelo las podía y
Mi abuelo me dijo, te voy a comprar unos lentes porque ya te vi que no miras bien y todo eso. Saliendo de Coppel, a que no saben quién venía. Javier. A mí me dio gusto verlo. A él también. Hasta que le empecé a hablar de la cruz de Jesús. Se me acerca y me dice, oye Samuel, ¿y lo que? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y mi abuelo estaba escuchando. Dije, ya no, Javier. ¿Sabe qué? Puras maldiciones, ¿verdad? No, ya no, Javier. ¿Ahora por qué? No, es que ahora estoy así. Te vas a hacer padrecito. No, es que será bien tremendo ese. Más que yo. No, ya no, Javier. Mejor te invito a la iglesia. Y yo estaba hablando, hermanos, y cuando le estaba hablando me dio la espalda y me dijo, ahí te ves, si te vi, ni me acuerdo. ¿Sabe cuál es la actitud del mundo hacia la cruz? La oposición. No esperes que por ser cristiano el mundo te va a amar, no te van a amar. Si te portas como cristiano, no te van a amar. Si delante de ellos finges, si delante de ellos te escondes, si delante de ellos te avergüenzas, sí te van a amar. Es más, hasta te van a confundir con uno de ellos. Hermanos, pero no somos iguales que ellos. Somos cristianos, somos hijos de Dios, hermanos, pero hay oposición de parte de ellos. Hermanos, estas personas quieren hacer daño a la cruz de Jesús cuando son confrontados con sus pecados, hermanos. ¿Sabe por qué Jesús fue a la cruz, hermanos? Por decirle sus verdades a todos, hermanos. Y Jesús era quien podía decírselas. Hermanos, también lo desnudaron, querían causarle el más grave daño en su persona, moralmente, espiritualmente, hermanos, pero eso solo era un reflejo de los hermanos de la lucha interna que tenían contra la realidad de la cruz, hermanos. Y si no, hermanos, hay testimonios, y uno de ellos, aquí está sentado el hermano Juan. Por ahí cuentan las leyendas urbanas que el hermano Juan, hermanos, pasaba por las calles de la iglesia. ¿Y qué le hacía, hermanos? Díganle, hermano. Le aventaba pedradas. Quebraba los vidrios de la iglesia. ¿Y por qué? La oposición. ¿Verdad que sí, hermano? Es la oposición. Hermanos, pero es normal que ellos hagan eso, porque no tienen a Cristo en sus vidas. Pero, hermanos, no es normal que nosotros, hermanos, seamos causa de que el mundo se oponga a la cruz de Jesús, hermanos. Hermanos, las actitudes del mundo las podemos entender. Hermanos, el mundo se opone a la cruz de Jesús, y menos cuando alguien nomás está allí y vamos a la iglesia, y vamos a la iglesia, y te invito a la iglesia, y se empiezan a oponer, hermanos, se empiezan a contender contra ti. Hermanos, yo he invitado a algunos de los vecinos por aquí a la iglesia, hermanos, y se oponen. No te dicen groserías, no, pero hermanos, se les nota en sus rostros que no están de acuerdo. Muchos de nuestros vecinos con una iglesia aquí, hermanos, se quejan de los carros que están estacionados, pero en realidad su problema es con la cruz de Cristo. Creen que se están oponiendo a un hombre porque estaciona un carro allí o estaciona el otro carro allá, pero su problema es que se están oponiendo a la cruz de Cristo. Y si se siguen oponiendo a la cruz de Cristo, un día van a tener un encuentro con el Señor, y el único que va a pasar es que toman una decisión de seguir a Cristo o se van a ir al infierno. Porque la oposición nunca ha podido contra Cristo. Ninguna oposición ha podido contra Él. Hermanos, en su barrio pueden ser sus vecinos que se molestan y le echan la basura. Hermanos, es porque usted es cristiano, no crea que es por otra cosa. O le ponchan el carro y no sabe quién lo hizo, pues fue el del otro lado, porque está oponiéndose a la cruz de Cristo. Hermanos, el mundo así es. El mundo se opone, hermanos. Te saludan, pero en realidad se oponen a la cruz de Cristo. ¿Se acuerda de mi vecina?
ella se oponía, hermanos. Desde que comenzamos a escarbar aquí los pozos aquí para construir, vino y dijo, ¿qué van a construir ahí? Un templo. Se fue y de rato regresó con 2 fulanos prepotentes, maldicientes, a decirnos que estos terrenos ya estaban vendidos, que eran de no sé quién y de quién sabe quién, y empezó la oposición. ¿En qué les afecta que hay un templo aquí, hermanos? ¿A quién le afecta a la gente? Díganme, hermanos. En que estorban los carros, pues los ponemos allá en el arroyo si quieren, pero después va a ser otra cosa, es que hacen mucho ruido. Después va a ser otra cosa, es que todos salen allá afuera y eso nos molesta. Pero en realidad es la oposición a la cruz de Cristo, hermanos. Y nos van a causar daños, pero es la oposición a la cruz de Cristo. Número 3. Las 10 actitudes del mundo hacia la cruz. Número 1, la obligación, la oposición. Número 3, hermanos, las burlas. Mateo 27, 37, miren lo que dice, hermanos, 36 y 37. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza, ¿qué cosa? Su causa escrita: este es Jesús, Rey de los judíos. La escena de la cruz, hermanos, es la causa más grande, hermanos, de las burlas de toda la nación. ¿Por qué? Porque ahí todos descargaron, hermanos, lo que sentían contra Jesús. Y precisamente no era amor lo que sentían por Él. Él sí los amaba a todos ellos. Él les decía: tengo compasión porque son ovejas sin pastor. Pero ellos nunca lo vieron como un pastor. Ellos lo vieron como alguien que les ayudaba, alguien que les hacía favores, alguien que hacía milagros, pero nunca lo vieron como el salvador de sus vidas, hermanos. A excepción de los discípulos y otros cuantos seguidores. Pero de ahí en fuera, hermanos, todos los demás, cuando vieron a Cristo en la cruz, hermanos, aprovecharon para burlarse de nuestro Señor, hermanos. La tercera actitud, hermanos, que el mundo tiene hacia la cruz de Cristo es la burla, hermanos. Somos la burla, ¿sabía usted, hermanos? Amén. Somos la burla del mundo. ¿Por qué? Nos dicen que somos los anticuados, que somos los ratones de Cristo, que somos no sé qué, y que somos los aburridos, que somos los que les lavaron el cerebro, que nos tienen así como agachones. ¿No nos dicen así también? Agachones porque hacen todo lo que un hombre dice. Y nomás están así y así y así, hermanos, pero eso siempre ha sucedido. Pero déjeme decirle, es una actitud que el mundo tiene hacia la cruz de Cristo, hermanos. Se siguen burlando de Cristo el mundo, hermanos, pero un día van a pagar, porque la Biblia dice en Salmo capítulo 2 que yo me reiré, dice él, yo me reiré de ellos. El Señor se va a burlar de ellos, hermanos. Pero esta escena de la cruz, hermanos, causó la burla de toda la nación sobre una persona. Los fariseos representaban a todos los israelitas, hermanos, pero no solo había fariseos ahí, había soldados romanos ahí, había griegos ahí, había gentiles de todos, pero todos ellos se burlaron de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y esa es la actitud, hermanos, que el mundo sigue tomando, como aquellos, hermanos, blasfemos que hicieron una película que se llama Jesucristo Superestrella. No la veas, es una película asquerosa, hermanos. Pero cómo se atreven aquellos también que hicieron la película, hermanos, del Código de Da Vinci, y aquellos que hicieron, hermanos, que el pecado de Jesús, que del sexo que según que Jesús tuvo con esta María Magdalena. Hermanos, el mundo se sigue burlando de Cristo, hermanos. Es la posición que ellos siempre van a tomar. No esperes que delante de ti se van a detener.
No esperes que delante de ti van a decir, ahí viene el hermano, ya no vamos a hacer esto, a menos que te respeten mucho, pero la mayoría de las veces las cosas las van a hacer a propósito delante de nosotros, porque la cruz de Cristo causa burlas, y si a ti no te gusta que se burlen de ti, pues entonces tienes que dejar esa cruz. Pero si a ti te gusta que se burlen de ti por causa de Cristo, entonces tienes que cargar esa cruz. Aunque se burlen, aunque se rían, aunque te humillen, tienes que llevar esa cruz. ¿Por qué? Porque Él la llevó primero que tú. Nuestro Señor la llevó, hermanos, y se burlaron de Él. Le pusieron ese letrero ahí. No era para exaltarlo, era para que todos se burlaran de Él. Hermanos, si el mundo se sigue burlando de Él, esa película aberrante, hermanos, es una burla para Cristo. Hasta hicieron una obra de teatro llamada igual, Jesucristo Superestrella. El mundo se burla, hermanos, pero ¿sabe por qué? Es su reacción al rechazo de la cruz de Cristo. No hayan otra manera de rechazarlo más que burlándose. Pero se van a podrir, hermanos, en el infierno por burlarse. Hermanos, su alma está condenada al infierno. Yo nomás, hermanos, quiero que usted entienda esto. Esos hombres que le pusieron el letrero a Cristo sobre esa cruz, que el letrero dice, este es Jesús, el Rey de los judíos. Yo nomás quiero que usted ponga atención en eso. ¿Dónde cree que están ellos ahorita? Muertos, sí. ¿Dónde están? En el infierno. Están en el infierno. ¿Y usted cree que no se están acordando de esto? Que ellos se burlaron, que ellos pusieron ese letrero. Sí se acuerdan, y le voy a decir por qué. Porque acuérdense que el gusano de ellos no muere. Sus conciencias no mueren. ¿Se acuerda que aquel hombre le dijo, Padre Abraham? ¿Por qué mencionó a Abraham, hermanos? ¿Se acordaba? ¿Por qué mencionaba a Lázaro? Porque vio a Lázaro, ¿se acuerda? ¿Por qué mencionaba a Lázaro? Porque su mente todavía tenía recuerdos. Hermanos, imagínense aquellos hombres, hermanos, que pusieron ese letrero. Ahorita siguen en el infierno acordándose de la burla que le hicieron a Cristo. Hermanos, el mundo se sigue burlando de Cristo. Nuestros gobiernos se están burlando de Cristo, hermanos, con todas esas leyes que están haciendo. Pero, hermanos, no es tiempo de que nosotros nos escondamos, hermanos. Si se quieren burlar de nosotros, que se burlen. Estamos dispuestos a que se burlen, a que nos ridiculicen, si es preciso. A que nos desnuden como a nuestro Señor, si es preciso. Pero no podemos, hermanos, permitir que se sigan burlando de nuestro Señor Jesucristo todavía. ¿Por qué, hermanos? El mundo ya se burló suficiente, hermanos, de Cristo. Lo van a seguir haciendo. Pero este es un llamado del Espíritu Santo, hermanos, a nosotros, a que no permitamos que se sigan burlando de la cruz de Cristo. Si hay que defender la cruz de Cristo, vamos a defenderla, hermanos. Pero con argumentos, hermanos. Con argumentos bíblicos, con nuestro testimonio, vamos a defender la cruz de Cristo. Aunque no quieran creer en la cruz de Cristo, aunque se burlen de la cruz de Cristo, no le hace, lo vamos, aunque digan que es una fantasía lo que nosotros creemos, no le hace, hermano, lo vamos a hacer porque queremos que la gente sea salva, hermanos. Tenemos que convencerlos de alguna manera, hermanos, de que no se burlen de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la siguiente, por favor, hermanos. Vaya a Mateo capítulo, ya, y con esta termino, hermanos. Mateo capítulo 27, versículo 38. ¿Listos?
Dice ahí, hermanos, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Se acuerdan lo que le gritaron esos dos, hermanos? Sí, ahí dice también. Ahí está en el... ¿cuál? 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Qué es lo mismo? Lo mismo que decían todos los demás. La siguiente actitud, hermanos, del mundo hacia la cruz es la obligación, es la primera. La segunda es la oposición. La tercera son las burlas. Y la cuarta, hermanos, son las comparaciones. Hermanos, el mensaje de la cruz, hermanos, era claro. Estaban crucificando a alguien inocente, hermanos. ¿Me está escuchando? A quien estaban crucificando era a alguien inocente. Las personas que estaban a los lados, ellos sí deberían estar crucificados. Ellos sí deberían haber muerto. Ellos, hermanos, junto con Barrabás. ¿Se acuerda de Barrabás? Lo intercambiaron. Dejaron libre a Barrabás y condenaron a Cristo. ¿Qué hicieron, hermanos, con él? Lo compararon con un malhechor, hermanos. Pero Jesucristo, hermanos, era inocente. ¿Por qué digo que era inocente? Porque la Biblia nos enseña desde Génesis hasta este pasaje que se necesitaba sangre inocente para perdonar nuestros pecados, hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo fue comparado con un malhechor, hermanos, de lo más bajo. Y es lo que hace el mundo, hermanos, hoy en estos días. Compara a nuestro Señor Jesucristo con sus dioses paganos, hermanos, con sus dioses falsos, con sus doctrinas falsas, hermanos, pero nuestro Dios no tiene comparación. Cristo no tiene comparación con nadie, hermanos, porque Él era sangre inocente la que estaba siendo derramada en esa cruz. Él no hizo nada, Él no respondió nada, Él ni siquiera, hermanos, ha de haber pensado nada. Él siempre decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, el justo por los injustos estaba muriendo en la cruz del Calvario, y ellos se atrevían a compararlo con dos hombres perversos, y a él lo pusieron en medio como si fuera el más de los perversos. Lo estaban comparando con lo más bajo, con lo más vil, pero él era inocente, hermanos, nuestro Señor. Él no debería haber estado en esa cruz. En esa cruz deberíamos haber estado nosotros, hermanos, todos nosotros. En esa cruz debería haber estado aquel hombre que no quería llevar la cruz. En esa cruz debería haber estado aquellos hombres que pusieron aquel cartelón burlándose de él. Ellos deberían haber estado en esa cruz, pero no él, porque él era inocente, hermanos. Isaías 53:8, miren lo que nos dice. Isaías capítulo 53. Listo, hermanos. Isaías 53, versículo 8. Amén. Dice: por cárcel y por juicio, ¿qué, hermanos? Fue quitado. ¿Qué hicieron con él, hermanos? Ni siquiera por la cárcel lo permitieron que pasara. Ni siquiera le hicieron un juicio justo, hermanos. Ni siquiera hubo juicio. Lo pasaron directo ¿a dónde? A la cruz. Pilato, hermanos, recuerda lo que dijo: es que no encuentro nada malo en él. Y luego su esposa, hermanos, al día siguiente le dice a Pilato: ¿sabes qué, Pilato? Suéltalo. Siempre la mujer convenciendo, ¿no? Dice Pilato: suéltalo, porque anoche tuve sueños de este que es inocente. Pilato, hermanos, se lavó las manos porque él sabía que él era inocente, hermanos. Aquellos hombres que gritaban: la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, no sabían lo que estaban diciendo, porque era sangre inocente. Isaías 53:12 dice: por tanto, yo le daré parte
Con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida. ¿Hasta dónde, hermanos? Hasta la muerte. ¿Y fue contado con quién? Con los pecadores. Y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo se atrevieron a comparar a nuestro Señor con uno de ellos, hermanos? Qué ridículos. Todos sabían que él era inocente, hermanos. Pero el mundo sigue comparando a nuestro Señor, hermanos. Pero el Señor es inocente. Lo pueden acusar de lo que quieran. Lo pueden acusar de condenar. Lo pueden acusar de a Jesús de ser un separatista o un socialista. ¿Qué es de lo que lo acusan? Lo pueden acusar de ser drástico o duro en contra de este pecado, de aquel pecado, hermanos, pero él era inocente, hermanos. El mundo, hermanos, lo está comparando como un Dios sin amor. El mundo está comparando a Cristo, hermanos, como un Dios sin misericordia, como un Dios que es malo. Pero, hermanos, yo no he encontrado nada malo en Cristo. Hermanos, Dios es amor. Hermanos, el mundo lo compara con alguien malo. Pero, hermanos, Él es la persona más misericordiosa que yo he encontrado, que conozco. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Nos salvó por su gracia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hermanos, nos salvó cuando no debió habernos salvado. Hermanos, Él era inocente de haber muerto. Nosotros debíamos estar muertos. Nosotros hoy deberíamos estar en el infierno, hermano. Pero murió el inocente por los pecadores. Todas esas personas que lo compararon, hermanos, ese día con esos malhechores, es seguro que están en el infierno. Pero esa es la actitud que el mundo toma, hermanos. Están comparando a nuestro Jesús con todo su mugrero de ídolos, y Cristo no tiene comparación. Jamás va a haber comparación. Hermanos, y aún estando, hermanos, Jesús en esa posición que lo estaban comparando con esos ladrones, ¿se acuerdan que uno de ellos reaccionó y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Yo creo que él fue el único que se salvó de todos los que se mencionan allí, hermanos. ¿Y qué le respondió Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso no tiene comparación. Porque Mateo dice que esos dos lo estaban injuriando también. Ya después cambió de opinión aquel y le dice: pues qué pierde, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí, hermanos, la gracia de Dios se derramó sobre ese hombre. Cristo no tiene comparación, hermanos. No se atreva a compararlo. A veces nosotros somos los más crueles con Jesús, hermanos. Lo andamos comparando con personas, con trabajos, con escuelas, pecados. Vale la pena dejar todo por Él, hermanos. Todo lo que estemos haciendo mal o que nos esté desviando de Él, vale la pena dejarlo para seguirlo a Él, para tomar la cruz, porque no tiene comparación. Recuérdenos las 10 actitudes del mundo hacia la cruz. Número 1, La obligación. la obligación. Número 2, la oposición. Número 3, las burlas. Y número 4, las comparaciones. Si Dios quiere, el domingo, hermanos, estaremos terminando este mensaje. Vamos a orar. Amén. Señor, le damos gracias, Padre, en esta hora por sus bendiciones. Gracias por